Sergio Misana es el joven novelista chileno, autor de El Día de los Muertos, subtitulada Una historia de amor, que publica el Fondo de Cultura Económica. Sergio Misana, ¿quiénes están leyendo tu novela en Chile? ¿La gente joven? Es una buena pregunta, es difícil saber cuál es el público, pero bueno, yo creo que un público literario. Imagino que alguna gente joven también. Históricamente podríamos decir que es la gente joven la que lo lee por un interés lógico del grupo. Sí, pero también gente que vivió esa época, los 70, y que puede tener interés en esa reflexión, una reflexión con mayor distanciamiento respecto a la experiencia política. En los jóvenes actualmente en Chile hay una gran, como dice la expresión chilena, no están ni ahí, ¿no? Realmente un desencanto de la política y un desinterés. Y estos movimientos de los jóvenes de educación secundaria, educación media, como se dice en Chile, es el primer signo después de mucho tiempo de un grado de movilización colectiva de rasgo político, pero no político partidista. Entonces, los jóvenes verdaderamente, generalizando por supuesto, pero se podría decir que les interesa poco la política y les interesa poco incluso la dictadura. Ya el gobierno de Allende es parte de las clases de historia, ¿no? Sí. Pero la misma dictadura, bueno, terminó hace 17 años y hay una cuestión apolítica en los jóvenes que también intento tematizar en la novela. En alguna parte menciono el hecho de que para ciertas generaciones la religión era era como el agua para un pez, y para otras generaciones posteriores era la política. Se daba por sentado, y entonces la gente que está en el poder ahora dice los jóvenes son apolíticos, y yo digo, bueno, tal vez para los abuelos, jóvenes de esa época eran arreligiosos, ¿no? Les debe haber parecido muy extraño que no adoptaran la religión como algo natural. Los jóvenes actualmente, los jóvenes chilenos, ¿crees que son más políticos a causa de los hechos del golpe militar contra Allende, o fueron siempre gente politizada? Yo creo que fueron muy politizados durante los años 60, culminando con el gobierno de Allende, que fue una época bastante convulsa en términos de la confrontación ideológica por todas las partes, o sea, tanto la gente del gobierno como los demócratas cristianos, que hacían un poco de pivote, y la oposición de derecha. Si uno lee la prensa y ve la retórica de esa época, era de una violencia extraordinaria. Era una violencia retórica, no era una violencia efectiva como la que hubo a partir de la dictadura. Pero la dictadura lo que hizo a partir del golpe fue, parte de su discurso era reducir la política, borrar la política. La gente está un poco hastiada de esa confrontación ideológica tan fuerte, y la dictadura de alguna manera, para la gente que la apoyaba, tuvo ese discurso que era somos antipolíticos, no políticos. Bueno, cerraron el Congreso y toda la política de elecciones y parlamentaria. Y creo que los jóvenes de alguna manera, más que ser herederos de esa reacción de la dictadura, simplemente no conectaron con el sistema democrático que se armó después de la dictadura, que era bastante predecible y tenía elementos del sistema político anterior. Yo creo que los jóvenes no expresan pulsiones que se manifestaron en los años 60 a través de los movimientos de masas, a través de otras cosas como la música y en algunos casos los movimientos evangélicos también, ¿no? Que han crecido mucho en América Latina y que pueden de alguna manera suplir la crisis de la política más que de lo político. Casi se puede decir que hay algo político en eso. Incluso en el fútbol se ve claramente el fenómeno de las barras, que en Chile venía muy copiado de Argentina, como un lugar donde se expresaban pulsiones colectivas y catárticas que una década antes nosotros lo hacíamos peleando con la policía y las bombas lacrimógenas en las protestas contra la dictadura, ¿no? ¿Tú llegaste a hacerlo? Sí, claro, estaba en la universidad en los años 80 y era parte de la épica, ¿no? Había una épica tanto de los que se fueron al exilio como los que se quedaron, ¿no? En la segunda parte de la novela hay este sentimiento de exilio constante. ¿Cómo entiendes tú el exilio? Bueno, el exilio exterior
de alguna manera el golpe se plantea como un Big Bang, ¿no? Y también planteo que la época de la Unidad Popular era de tal intensidad que se vivía como un presente casi inescapable, ¿no? Y luego en la segunda mitad el tiempo bueno, y eso lo hablábamos en la presentación con Carlos, el tiempo, la visión del tiempo cambia y se piensa o se narra en ciclos más grandes, ¿no? Y también, bueno, el exilio es parte de una apertura al mundo que ha tenido otros elementos, incluso después del fin de la dictadura, y de una generación que es más cosmopolita, que ha viajado por el mundo, que ha vivido por el mundo, no solamente a partir del exilio, sino que también, como en mi caso, simplemente por la curiosidad por salir al mundo, por vivir en otros lugares, como Estados Unidos y como España. Después de 30 años, encontramos en tu novela a la pareja que forman Gaspar y Matilde. Bueno, él es hijo de un miembro del grupo más alejado y el rol fundamental que juega Gaspar es que él encuentra un manuscrito de una novela que nunca se publicó de este escritor, que es la primera parte de la novela. Este es el tema primordial de la novela o de la segunda parte solamente. Bueno, la primera parte narra como un diario un día en la vida de Esteban en su recorrido por esta gran manifestación que fue la última de apoyo a Allende y luego en esta casa con este grupo esperando a esta chica Valentina y también al militante socialista que viene a informarle sobre sus planes de ir a entrenarse a la Sierra Maestra, ¿no? Entonces este texto luego es encontrado como una forma de novela, una novela inédita por uno de los hijos del grupo y eso de alguna manera le cambia su visión del mundo, le cambia su visión sobre su padre y sobre toda la generación anterior y también en su búsqueda de este otro personaje que es Matilde. También hay revelaciones en ese texto sobre el destino de Matilde, incluso el hecho de que su padre podría haber sido otro padre. Pero en el fondo Matilde es el personaje central y es la historia de Matilde la que importa, que al final también es una historia de venganza y una historia de venganza un poco ambivalente, en el sentido en que no es una venganza furibunda, sino en la cual participan una serie de elementos que la complejizan, incluida este personaje de Sandra, que es la hija de un potencial traidor del grupo, ¿no? y con el cual también ella establece una relación muy compleja. Pero básicamente es la historia de Matilde y es la historia de asumir el trauma de la muerte del padre asesinado, pero visto desde la perspectiva de este personaje Gaspar, que nunca logra verdaderamente conectarse o encontrarse con Matilde. Y Gaspar termina en Vietnam, en un hotel, sufriendo una enfermedad, y de hecho está enfermo en una cama con fiebre, y eso establece un poco un guiño irónico a las aspiraciones ideológicas de sus padres, ¿no? Vietnam como uno de los lugares de la utopía y termina ahí por una serie de circunstancias. Gaspar es un escritor de viajes frustrado, ¿no? Y yo como soy escritor y me gusta mucho viajar, mucha gente me ha preguntado ¿por qué no haces escritura de viajes? Yo investigando me he dado cuenta que es un rubro muy difícil y mucha gente se queja de que es muy difícil ganarse la vida como escritor de viajes, entonces en la novela puse un señor que se queja de que es muy difícil ganarse la vida como escritor de viajes, pero que viaja mucho, ¿no? que aprovecha de viajar tal como lo he hecho yo por algunos lugares donde yo he viajado, como India, China, bueno, Vietnam. Se asocia Chile y los chilenos como herederos en parte de la tradición inglesa por tanta afluencia que hubo de ingleses en tu país. Uh-huh. Pero esto podría ser un tema que puedes asociar a la literatura inglesa. Los ingleses escriben tanto sobre temas de viajes. Sí. Es uno de sus preferidos, biografías Uh-huh. y temas de viajes. Sí. ¿Podrías incluirte en él? Bueno, no en esa tradición, precisamente yo no soy escritor de viajes, sino que pues inventé un personaje que tiene pretensiones de serlo, ¿no? Y que aprovecha de tomar vacaciones gratis o más o menos gratis con el pretexto de que va a escribir sobre ellos. Pero también me interesaba que esa fuera una obsesión de este personaje, la obsesión de moverse,
también como parte de este exilio y de este cosmopolitismo y el haber salido de esta situación tan encerrada y claustrofóbica a los espacios abiertos, encontrarse con problemas similares.